Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos amigos de Lógica a esta cuarta sesión del día. Estamos con Elías Rashid, quien, bueno, nos va a platicar acerca de un poco lo que ha hecho en estos últimos años. A mí me gusta mucho tu perfil, Elías, porque creo que encarnas muy bien lo que a México le hace falta muchísimo, que son ingenieros, que sepan del tema, que estén involucrados. La verdad es que justo platicaba un poco antes que me sorprende mucho cuando a veces platico con ingenieros que no saben todavía qué es IA o que apenas usan un composer. Y tú, bueno, pues has liderado este tema desde hace un tiempo, estuviste en un rol súper estratégico, ahora estás en otro, es decir, te ha tocado la capacidad de estar tanto en la parte privada como pública. Y bueno, vamos a hablar de este e-government y lo que te ha tocado ver en este periodo de tiempo. Así que Elías, bienvenido, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias Ricardo por la invitación. Todo bien, excelente. Y dispuesto a dar todo lo necesario para esta ponencia. Venga. Esta- Elías, para quienes no te conozcan, ¿quién es Elías Rashid? Cuéntanos, platícanos un poquito de tu trayectoria. Estuviste en la agencia de transformación digital desde que nació. Sales recientemente, estás en un proyecto con NVIDIA. La verdad es que un lujo tu perfil y un lujo lo que has hecho. Creo que navegando la ola de la IA en la cresta. Entonces, cuéntanos un poquito de ti y un poco darnos esta apertura de quién es el Rashid. Sí, muchas gracias. Bueno, para comenzar, yo estudié finanzas y también ciencia de datos. Entré en la agencia de transformación digital cuando casi se fundó, por ahí de noviembre, finales de noviembre, diciembre del año pasado. Vimos muchos temas, especialmente de los Large Language Models, modelos de lenguaje grande para el procesamiento del lenguaje natural. desde, desde texto hasta modelos de difusión, todo enfocado a soluciones, en este caso la inteligencia artificial en especial a varias secretarías y el sector público. Además, pues creo que somos uno de los primeros departamentos innovadores de parte de todo el gobierno, en el cual tuvimos que modernizar, digitalizar y simplificar los procesos gubernamentales y empresariales. Actualmente ahora estoy en Cipre Holding, donde estamos igualmente transformando digitalmente ciertas, ahora para el sector privado, ciertas industrias o sectores específicos, como puede ser la logística, como puede ser agentes aduanales, lo que tiene que ver con logística y transporte, pero también por otro lado lo que tenga que ver con leyes. Por eso muchas gracias por la invitación, Ricardo. También estamos viendo muchos temas de eso. Bueno, la inteligencia artificial es muy transversal, entonces estamos viendo todo el enfoque en la innovación tecnológica para un área muy específica. Perfecto, Elías. Eh, Hace justamente un año, cuando hicimos este evento el año pasado, por ahí de entre noviembre y diciembre, hubo un ponente que hablaba de la creación de la agencia de transformación digital. Fue su ponencia. Pero era algo, pues no hipotético, pero sí era futuro. Hoy estamos frente a una agencia que lleva menos de un año de operaciones, pero ha sido bastante, no quiero decir sigilosa, pero realmente vemos poco de lo que allí ocurre. No es como tan abierta, sabemos que hay muchos proyectos. Cuéntanos un poco qué es esta agencia y cuáles son sus prioridades. Sí, claro que sí. En este caso, podríamos decir que el principal objetivo con el que se formó es simplificar y digitalizar los trámites y toda aquella parte burocrática que tenga que ver con el gobierno. Actualmente en México, a nivel municipal y estatal, hasta donde me quedé la fecha, existían casi 31,000 trámites en todo México, imagínense. Es algo totalmente complejo en el cual, por decirlo así, el acta de nacimiento, un trámite muy ocupado en todo México, se divide en regiones. Cada estado maneja diferente todo lo que tenga que ver con los requisitos y costos, etcétera, del trámite del acta de nacimiento. Otro punto es, por ejemplo, la licencia de conducir, que el de manejo, que es el mismo objetivo. Entonces, esa parte de simplificar y digitalizar los trámites es el principal objetivo que tiene. Igualmente, transformar digitalmente el país en temas como pueden ser sectores estratégicos, como hemos visto lo que tiene que ver con el SAT, las aduanas, etcétera. Buenísimo. Y en ese sentido, cuéntanos un poquito cuáles son los proyectos públicos más relevantes
que la agencia llevó a cabo justamente en materia de inteligencia artificial. Sé que por ahí empezaron a hacer algunos agentes con tema de turismo, nos comentaste. ¿Qué tanto está trabajando realmente el gobierno con IA, ¿no? ¿Es algo real o es algo hipotético? ¿Es algo que va a ocurrir? ¿Cuáles son esos como guidelines que se usan internamente? Perfecto. No, en ese punto sí les puedo decir que es algo real. Yo estaba en ese departamento. Éramos un buen equipo de personas. Para construir todo un ecosistema con inteligencia artificial se necesitan tres pilares claves. Lo que tiene que ver con los datos, datos curados y limpios. La siguiente parte es infraestructura, una gran infraestructura de cómputo de alto rendimiento con GPUs y procesamiento. Y un tercer pilar es el talento. Digamos que tratamos de hacer algo transversal entre ellos tres y poder construir proyectos públicos para ciertas secretarías. Por ejemplo, en el tema de turismo, que se renovó el portal Visit México, y aunque nada más es una parte visual, lo que ustedes pueden interactuar, por detrás hay toda una gran infraestructura con datos y agentes de inteligencia artificial en los cuales se entrenaron esa información y se pudo procesar cuáles eran, por decirlo así, los pueblos mágicos, la gastronomía, los guías turísticos, etcétera, para dar esa promoción a ciertos lugares que anteriormente no se tienen tanto promoción. Otro tema, por ejemplo, fue el tema igualmente de los trámites. En el portal GovMX se hizo una renovación desde un buscador optimizado para encontrar todos esos trámites puntuales semánticamente con embeddings y otras técnicas de clusterización y agrupación. Además, simplificar. Antes de digitalizar un trámite, primero se tiene que simplificar. Entonces, ahí fue un gran experimento y laboratorio que tuvimos que hacer, porque cada trámite tiene su propio procedimiento. Entonces, esos dos principales fueron en los que yo trabajé. También hay ciertas cosas en temas de SAT, por ejemplo, en recaudación y en aduanas, en comercio exterior. Wow. Oye, Elías, y un poco, o sea, cuéntanos cuál es como este proceso que se sigue, porque pues al final del día, pues le decimos trámite, ¿no? Pero pues no deja de ser un acto administrativo, reglado, documentado, estructurado en una ley, con una autoridad, o sea, se traduce en un trámite que es una cosa de burocracia que creo que a nadie le gusta, creo que a nadie le ha gustado hacer un trámite en su vida. Y tienes la gran oportunidad de simplificar lo que es muy complejo, porque al final del día las variables son inmensas, ¿no? O sea, decir, creo que el árbol de decisión de un trámite puede llegar a ser mucho más complejo de lo que uno se puede llegar a imaginar. ¿Cómo era de pronto decir, ok, vamos facilitando esto y darte cuenta que era un árbol de decisiones inmenso con implicaciones, con autoridades, con ejecución, con user experience, ¿no? Que al final ya el usuario final tiene que saber a qué picarle, o sea, cuáles son esas variables y por qué es tan difícil de pronto simplificar los trámites, ¿no? Sí, ahí concuerdo totalmente contigo porque eh, se dividen los trámites normalmente a nivel nacional, es decir, federal, estatal y municipal. Y todos están basados bajo un marco jurídico. Entonces, si queremos innovar y meter nuevas tecnologías, como puede ser modelos de machine learning, redes neuronales o ya inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural, hay que adaptarnos siempre a los marcos y las regulaciones que hay actualmente en cada zona. Entonces, se tiene que aprender cuál es el marco jurídico de ese trámite y puede ser que un marco jurídico del norte del país sea totalmente distinto al sur del país, pues tanto el ecosistema que existe en esa zona geográfica. Entonces, ese fue uno de los principales aprendizajes que tuve, ya que todo trámite tiene un fundamento jurídico y también sus costos, lo que tiene que ver con los requisitos, etcétera. Es muy amplio, entonces es una gran chamba que se trae desde años previos, en el cual un trámite, aunque ya lleva ciertos años o décadas previos, esta parte de simplificarlo, digitalizarlo, es cambiar todo de mentalidad, desde el tema burocrático hasta el tema tecnológico que tiene que tener. Cuéntanos un poquito desde la perspectiva, digamos que más técnica, cómo le haces para, no sé, pon un caso concreto, si quieres algo sencillo, hablabas de actas de nacimiento, ¿no? Que de pronto, pues es un proceso que requiere
a cierto punto pocos datos, ¿no? Yo supongo que con una CURP podrías acceder a tu acta de nacimiento o a lo mejor si no tienes tu CURP, pues no sé, si tu RFC o poner variables como nombre, apellido, no sé, lugar y fecha de nacimiento. ¿Cómo le haces para de pronto decir, ok, vamos a usar esta tecnología, este va a ser mi stack, quién va a diseñar el flujo? O sea, ¿cuál es el proceso que se vive dentro de este proceso de simplificación de la función pública? Sí, por ejemplo, en este caso yo diría que es un conjunto de trámites en el cual era muy complicado de abordar en un principio, que es el tema de los pasaportes. ¿Por qué? Porque el pasaporte tiene varios subramas. Hay pasaporte que tiene que ver con 3, 6, 10 años, hay pasaportes para mayores de edad, para menores de edad. Entonces, ese es uno de los principales, por ejemplo, que tuvimos que abordar. Ahí sí utilizamos totalmente técnicas de lenguaje natural para clusterizar cada uno y hacer los flujos. Siempre tratamos de tener la mayor claridad posible y orquestar el flujo de los datos. ¿Cómo? Haciendo como una eh, manufactura de datos, es decir, hay un departamento de análisis de datos, otros de modelos de machine learning, otros ya de procesamiento de lenguaje natural o visión por computadora, etcétera. En el caso, por ejemplo, de pasaporte, tú llevas el pasaporte y lo escaneas, le tomas bueno, por ejemplo, en el aeropuerto le tomas una foto, ¿no? Ahí se utiliza visión por computadora, entonces hacer todo ese tracking del flujo de los datos para llegar a un punto óptimo en el cual se pueda simplificar el trámite. En el tema de los pasaportes, y también te diría que otro trámite también ciertamente complejo es el de las semanas cotizadas del IMSS, porque ahí es la comunicación con otras secretarías. Entonces, esas secretarías ya traen un determinada infraestructura y tratamiento de los datos. Entonces, esa comunicación o esa API, en este caso más técnico, saberlo manejar, ese flujo de los datos. Oye, Elías, y, o sea, bueno, cuéntanos un poquito. A lo mejor esta pregunta no está tanto en el guión, pero me interesaría tu perspectiva, ya sea que, ya sea que tienes una visión financiera, tecnológica. ¿No crees que debería haber como, así como hay presupuesto a educación, salud, no debería haber un mayor presupuesto a modernización, tecnología, implementación de soluciones digitales que nos pudieran hacer que como sociedad fuéramos un poco más rápido? Sí, por supuesto. Bueno, esto ya es más una opinión personal, pero sí considero que es una gran oportunidad que tenemos. Estamos justamente en la intersección en que están ocurriendo estas disrupciones tecnológicas. Un claro ejemplo de dónde se podría aprovechar más ese recurso financiero que se le podría dar es en el caso de todo el tema de salud. Desde el IMSS o el ISSSTE se pueden aplicar técnicas de visión por computadora para sacar una cierta patología, por ejemplo, dermatología, oftalmología, etcétera. Y hay modelos de LLMs con visión muy buenos que se pueden utilizar para esa área en especial. Otro tema es, por ejemplo, educación. Los modelos de lenguaje que son pequeños, de pequeña cantidad de parámetros se podrían incluir, por ejemplo, en computadoras que tengan que ver en el área de la SEP, en computadoras en zonas aisladas para niños de bajos recursos. O sea, hay un sinfín de oportunidades en el cual si se le ve la oportunidad a largo plazo y a mediano y largo plazos, tendría un impacto grandísimo en la vida de las personas. Justo estábamos platicando hace un par de sesiones previas, cómo de pronto cuando estás con la intención de implementar IA en un despacho o en tu práctica jurídica, te das cuenta que no es un plug and play, que tienes que tener datos, que tienes que tener mediciones, tienes que tener históricos, o sea, o que tienes que tener una infraestructura, una base de datos que puedas conectar, que, o sea, digamos que la tecnología está ahí, pero como conectarla es difícil, ¿no? Incluso puede llegar a tener una curva que la gente se desespera porque dice, oye, llevo tanto dinero invertido y pues el costo-beneficio como que no se ve, ¿no? Y esto estoy hablando pues, de micro, ¿no? Estoy hablando de una unidad económica, llámese firma de abogados que puede facturar
de pocos a muchos millones al año, pero digamos que es en micro escala. Cuando estás frente a una decisión o frente a un servicio que toca millones, cientos de miles de personas todos los días, ¿por dónde empezar, no? O sea, qué difícil es de determinar cuál va a ser tu escenario, porque pues no te quieres equivocar, ¿no? Siempre hay un tema de decir, oye, ¿cómo empiezo con algo para probar y darme cuenta, que lo que tengo tiene impacto, pero no un impacto negativo, y si puedo arreglar que no tenga tantos impactos? Es decir, como gobierno, como estructura, ¿cómo haces para priorizar esos proyectos? Sí, es que normalmente uno ve el retorno sobre la inversión a corto plazo y en temas, por ejemplo, de la inteligencia artificial o cualquier tecnología. Uno, primero, hay una curva de adaptación en la cual la innovación va muy rápido, pero la adaptación va un poco lento. Entonces, tal vez la mayoría de la gente ve que hay titulares en el cual se invierten tantos millones de dólares, etcétera, y tal vez no ve el rendimiento a corto plazo, pero este es un juego más a mediano y largo plazo en el cual se puede impactar gran cantidad de tecnologías a cierto grupo de personas. Por ejemplo, otro punto muy importante en el cual se puede, diría yo, optimizar es más en temas, por ejemplo, de comercio exterior y todo lo que tenga que ver con logística y etcétera. Hay muchos proyectos de optimización de rutas, etcétera, que muy bien aplicados podrían igualmente impactar a todo lo que tenga que ver con el Producto Interno Bruto aquí en México. Entonces, ese es otro punto igual que se podría aprovechar en temas de digitalización y transformación digital. De acuerdo. Cuéntanos un poquito acerca de estos proyectos relevantes. Nos dijiste algunos. No sé si hay alguno que nos puedas platicar que digas, oye, este tiene un impacto interesante a nivel federal, o de alguna forma que nos puedas dar como asomarnos un poquito qué está pensando la agencia, qué está pensando el gobierno federal, cómo poder inyectar. Algo que me da mucha atención es, por ejemplo, Estados Unidos hace unos meses permitió que las agencias federales puedan usar o contratar modelos de lenguaje, ¿no? Para hacer su trabajo. Que eso a mí me pareció impresionante. Yo no sé, o sea, si bien es cierto, yo no sé si eso lo vea pasando pronto, y si bien es cierto, no es una implementación, digamos que demasiado robusta en términos de hacer un sistema completo, simplemente es contratar e implementar de forma ética. ¿Tú ves ocurriendo eso pronto en México? O sea, yo sé que ya no estás en la iniciativa pública, bueno, perdón, ya no estás en el sector público, pero alcanzas a ver que de pronto México se aviente y diga, ahora le va, vamos dotando a nuestros servidores de IA para acelerar el proceso. Sí, yo te puedo decir personalmente que uno de los mayores obstáculos es el tema de infraestructura. Por ejemplo, como te mencioné anteriormente, hay tres pilares importantísimos en temas de inteligencia artificial cuando construyes un software o alguna herramienta. Los datos, la infraestructura y el talento. En México hay muchísimas personas que son muy talentosas. Igualmente los datos, hay muchos datos que se pueden extraer y curar, pero uno de los mayores gastos que tienen las empresas, el sector privado, las pymes y hasta el propio gobierno es en temas de infraestructura. Computación de alto rendimiento, High Performance Computer, es algo muy complicado de abordar porque se requiere una gran inversión a corto plazo y puede servir objetivamente para dos cosas, tanto para entrenamiento como inferencia de los propios modelos. Entonces, te diría que el tema de la infraestructura y la inversión en temas de infraestructura en data centers o en equipo propio para que no se envíen los datos externos a otra empresa es un tema muy importante, pero es muy complejo de abordar por el tema económico. Se necesita una inversión grande para poder llevar un producto igualmente grande a cabo y que pueda impactar a muchas personas. Por ejemplo, aquí en la agencia yo trabajé en un proyecto igualmente que tiene que ver con la gestión de desastres naturales, en el cual ahí utilizábamos todo, visión por computadora, speech to text, hasta text to speech, análisis de texto, de sentimientos, etcétera, para llevar una gran base de datos y llevar lo mejor posible esa gestión del riesgo ocasionado por ciertos desastres naturales, como pueden ser terremotos, etcétera.
Pero uno de los mayores problemas que nos encontramos para llevar ese proyecto a nivel nacional es el tema de la infraestructura. Entonces, todo este tema de inversiones, etcétera, es un tema muy, muy principal que se debe de abordar para llevar y escalar un producto o un servicio a gran escala. Elías, cuéntanos un poquito dentro de la estructura, cuando vas a desarrollar uno de estos modelos, ¿qué tantos guidelines hay? O sea, ¿cuál es la forma? De pronto hemos escuchado muchísimo acerca de guías, de bases, de estructuras mínimas. Por ejemplo, en Estados Unidos la barra de abogados generó por estado sus guías de uso de inteligencia artificial. Eh, Sabes que, bueno, pues siempre se busca que no se preserven, o sea, que no, que los sesgos no generen problemas para algunos sectores. ¿Cuáles son este tipo de guías, de guidelines que se generan dentro de la administración pública para de pronto testear o revisar, pues que no se perpetúan sesgos, que no estás cometiendo algo que termine perjudicando a un sector, ¿no? Porque al final del día las intenciones son buenas, pero simple y sencillamente a lo mejor la ejecución no tanto, ¿no? Yo creo que tú sabes mejor que nadie que una cosa es hacer el software y otra cosa es testearlo hasta que funciona bien, ¿no? Sí, por supuesto. Como todo desarrollo de un software se lleva cierta arquitectura, ciertos pasos desde un levantamiento de requerimientos hasta empezar a planificar, hacer la arquitectura, los diagramas, etcétera, y a llevar a cabo el desarrollo del software, una vez probarlo, testearlo, desplegarlo, aún así iterar sobre la idea. En el caso, por ejemplo, de la agencia en tiempo que estuve, sí, bueno, esa es totalmente información pública. Ustedes pueden entrar al sitio de la Agencia de Transformación Digital y pueden encontrar, por ejemplo, qué soluciones, el plan de trabajo, datos sobre la agencia, la comunicación, transparencia. Se puede encontrar mucha información pública que pueden ayudar a responder varias de esas preguntas en el tema de qué hacen específicamente, qué departamentos hay, etcétera, con qué secretarías están trabajando. Y en el tema de los datos, eso es algo muy importante porque normalmente este era como el hub o el centralizador de las construcciones de las soluciones que se les dan, pero al final era una secretaría en especial o una dependencia. Entonces se tenía que tener una alta comunicación, una estrecha comunicación con las secretarías, por ejemplo, Secretaría del Bienestar, etcétera, para ver qué datos tenían y aparte más que nada el uso ético y transparente de los mismos. Sí, hay ciertos datos que tienen tratamientos diferentes, por ejemplo, salud, ¿no? Igualmente lo que tengan que ver con la Cámara de Senadores, diputados, etcétera. Entonces, cada uno de ellos hay que ajustarse a las regulaciones y su uso ético de los mismos datos. Muchas gracias, Elías. Y bueno, ya casi por último, desde tu perspectiva técnica, ¿cuáles son aquellos factores clave para diseñar y evaluar modelos de inteligencia artificial efectivos? Y sobre todo pensando en lo rápido que va esto, ¿no? O sea, yo creo que si tú empezaste a desarrollar algo el año pasado, probablemente empezaste a diseñarlo y desarrollarlo con un GPT-4, Sí. que no está mal, pero a lo mejor hoy ya estamos con un GPT-5 o con modelos, o sea, es decir, supongo que sí es parte de la estructura de decir, ok, salió un nuevo modelo, salió, o sea, no es como traer el último iPhone, pero sí un modelo hace que cambie, o sea, importantemente la capacidad del producto y no nomás es un plug and play, o sea, cuando cambias un modelo, pues tienes que readaptar todo el prompting, ¿cómo le haces para de pronto tener productos que perduren el tiempo con la velocidad que llevan estos modelos de inteligencia artificial? Sí, por supuesto. Hay una frase que me gusta mucho de una escuela educativa que dice, nunca pares de aprender. Esto es muy Además. importante, exactamente. ¿Por qué? Porque créeme que esto cambia muy rápido todos los días y todas las semanas. Hace aproximadamente 4 años, si no mal recuerdo, es cuando se popularizó los modelos de difusión, es decir, que le escribías un prompt y te generaba una imagen. Posteriormente, en el 2022, se popularizó ya con una UI, una interfaz que se pueda usar, ChatGPT, ¿no? Y a partir de eso, que ya van a cumplir 3 años, suena mucho y también suena muy poco, ha cambiado totalmente la industria.
de la inteligencia artificial. Algo que comento es que nunca nos debemos de cerrar o casar con cierta tecnología o cierto stack tecnológico. Igualmente, últimamente se ha popularizado mucho el uso de herramientas open source, lo que tiene que ver con todo un ecosistema desde modelos abiertos que tú mismo los puedes bajar, le puedes hacer un fine tuning, que es ajustarlos a una cierta industria o sector con una cantidad de datos. Igualmente, otro tema muy importante es saber cómo funciona todo el flujo de crear todo, por ejemplo, un agente o un algo que se llama RAG, que es Retrieval Augmented Generation, para sacar la información de una cierta empresa, por ejemplo, o una industria. Es siempre ponerse al día con las nuevas herramientas, pero igualmente tener, no olvidarse de los fundamentos. Cómo funciona un agente, es decir, cómo funciona cada uno de los flujos, los pasos, los estados. También cómo funciona algo tan básico como puede ser las bases de datos para almacenar esa información, cómo funciona un modelo por dentro que sea de puro texto, que sea multimodal. Hace una semana salió un nuevo modelo que me impresionó mucho, que se llama Queen, que es de Alibaba, es chino. Queen 3, que se llama OVNI, porque permite entradas desde audio, texto, imagen, etcétera. Y hasta puede, la propia información de texto te la puede ver, es texto-speech, ¿no? Algo muy revolucionario para hace 2, 3 años, o sea, imposible casi. Y todavía que fuera open source, que fuera abierto, ¿no? Entonces, ponernos al día y no olvidarnos tan solo de los fundamentos desde las matemáticas que existen detrás, como también de la parte de la programación, y adaptarlo a una cierta industria o sector específico es algo fundamental. Por ahí les dejo de tarea, hay un paper que se llama AI 2027, que lo pueden encontrar tanto en un paper como en un sitio web, que se puede ver cómo se espera que evolucionen los temas de tecnología artificial, en este caso la inteligencia artificial, tanto en sector público como en sector privado y hacia dónde se espera. Es algo que les dejo de tarea. Sí, muy interesante. Incluso yo me atrevería a ir un paso más allá. Alguien por ahí publicó un video acerca de un poquito, o sea, digamos que se dio la tarea de profundizar en el paper e hizo un video y me pareció muy gráfico. La verdad es que, déjame decirlo, lo Sí, encuentro rápido para ponérselos en pantalla, pero sí es algo que definitivamente, y sobre todo la fuente es bastante fidedigna. O sea, es decir, lo produce alguien que trabajó dentro de OpenAI, que es alguien que sabe. Eh, Ahí les va, les comparto sí, lo que es. según yo, creo que estamos hablando del mismo video, porque yo también ya lo vi. Sí. Ah, justo es ese paper. Que les doy un pequeño les hago un pequeño resumen. En el paper pueden encontrar, bueno, se publicó a principios del año de cómo avanzaría los. Es una predicción, pero no estamos hablando ni para el 2050, 40 ni 2030, como lo dice el propio nombre, para finales del 2027, en el cual se espera cómo los avances cognitivos de la inteligencia artificial van a revolucionar ciertas áreas, por ejemplo, la codificación, la política, temas más controversiales como pueden ser las armas biológicas o los robots o hasta forecasting para el área de las finanzas, pronósticos financieros. Entonces, ¿cómo puede este tipo de escenarios, cómo pueden afectar a las personas? En este caso, tanto el área laboral como también el área financiera, el área ética, la política, la economía, etcétera. Llega un punto en donde a partir de cierta determinada fecha, no me acuerdo exactamente, se parten dos vertientes, ya que se polariza este avance tecnológico, desde un lado el área occidental como el área oriental, ¿no? Y a partir de ahí ya es más, como pueden ver del lado derecho hasta abajo, es más ya un poco de ciencia ficción, pues esperemos que así vaya a ser, en el cual exactamente, cómo el uso el avance de estos laboratorios de inteligencia artificial pueden llevar hacia un escenario u otro. Entonces, algo importante que vi ahí apenas y me gustaría comentar es la alineación de los modelos, ya que esta alineación de los modelos es muy importante que se tenga que tener. Cuando se entrena un modelo, los pesos del propio modelo están libres. Sin embargo, si ustedes buscan y profundizan un poco más, hay algo que se llama instruction, modelos que tienen la etiqueta al final instruction.
Estos han sido entrenados para que puedan responder preguntas. Hay otras técnicas como refuerzo por aprendizaje humano, en el cual se ponen ciertos límites para que no puedan pasar determinadas cosas en temas, por ejemplo, de armas biológicas o etcétera. Entonces, es todo un tema muy amplio de abordar y por ahí escribieron de preguntas y respuestas. El paper se llama AI 2027, es el que mostró Ricardo. Te preguntan también, y es una pregunta compleja, ¿cómo le haces para elegir el modelo más adecuado cuando pues, todos los modelos tienen algún interés detrás, ¿no? Es decir, o el de China, los chinos, pues sabes que tienen sus bases de datos en China, particularmente DeepSeek ha sido incluso prohibido en algunos países, o sea, pero pues digamos que te ofrece algo útil. Obviamente en Estados Unidos pues tienes OpenAI, tienes Google. O sea, ¿cómo le haces y qué restricciones tienes para elegir un modelo cuando tienes que construir? Porque al final del día no es el que tú quieras, ¿no? Seguramente debe de haber algunas cuestiones incluso de seguridad nacional que tengas que contemplar para efectos de construir un modelo y va directamente con la pregunta que te hacen por ahí. Sí, por supuesto. Esto aquí se lo puedo decir muy de manera personal. Algo que les puede ayudar mucho es, uno, si van a manejar información privada, eh, no y de preferencia no consumir ninguna API externa, sino descargar un modelo open source. Existe una página que se llama Hugging Face, en el cual ustedes lo descargan los persos de LLM y hacen la inferencia de manera local en sus propios data centers o en una infraestructura, se le denomina serverless, en el cual lo montan en otra, como AWS, Runbot, etcétera. Esto es importante porque si ustedes orquestan y crean todo, exactamente, es ese website. Digamos ahí que es como todo un repositorio grande de modelos de texto, de imagen, de difusión, etcétera, de imágenes, audio, video. Estos modelos hay que diferenciar lo que se llama open source versus de precios abiertos también. Es decir, hay unos que sí especifican con qué entrenamiento de datos se hizo, se entrenó ese modelo, cómo fueron los datos curados, de qué fuentes, etcétera, y hay otros que no. Entonces, esa es una parte importante también. Ahí mismo en Hugging Face existe otro website que se llama LM Arena, en el cual son benchmarks en el cual se mide cómo un modelo puede interactuar desde con ciertas áreas del conocimiento como ciencia de datos, temas médicos, temas legales, temas de educación, etcétera. Existen varias formas de ver y todo el entrenamiento de esos modelos, igualmente los benchmarks que han salido. Existe Sí. otro, Es lo que estábamos platicando hoy sí, del modelo, que es como el reto Pepsi. Entonces aquí ninguna de las dos contestó bien. Aquí dijo que eras un personaje ficticio. Y en este caso, como Venezuela, ¿no? pues aquí, pues es como both are bad, ¿no? Vamos a ver si con tu segundo apellido Sí, te logra la mira, felicidad. si tú vas y tiene ahí un trofeo del lado izquierdo, ahí en el website, Sí, sí, ahí, ese justo es. Ahí se puede ver un ranking de los modelos desde, el leaderboard. desde modelos que tengan que ver con, sean propietarios de una empresa, dice OpenAI, Google, Mistral, etcétera, como también modelos open source. Por ejemplo, Seedring, ahí para editar imágenes, ese es un modelo open source que se puede encontrar en Hugging Face, ¿no? Igualmente, hay una gran es que un buen rato se pueden llevar ahí interactuando los modelos. Les sugiero eso mucho, que chequen los benchmarks y si hay modelos de open source, ver con qué datos de entrenamiento se hicieron. Sí, es justamente, si alguien estuvo en la sala de Alejandro Salinas el día de hoy, hablábamos de esto y cómo se ve, pues es literalmente esto. Les pones a prueba el modelo, y a partir de ahí, pues el modelo te contesta de una forma u otra y tú eliges cuál te gusta más y bueno, pues ahí tienes tu respuesta es desconocido y ya que dices cuál te gustó más, pues nos da una respuesta, ¿no? Pero perdón, me desvié.
No, no te preocupes. Entonces, nos terminas de comentar, o sea, prácticamente es open source principalmente y supongo que son modelos que puedes tener en local, ¿no? Prácticamente. Sí, también hay ciertos detalles que se tienen que tener en cuenta, ya son un poco más técnicos. Hay algo que se llama, por ejemplo, cantidad de los parámetros, se miden en billones, ¿no? Puedes tener menciona alguno, ¿no? DeepSeek. DeepSeek hay uno que tiene 500 billones de parámetros, hay otro que tiene 8 billones. La diferencia es totalmente descomunal de cuánta infraestructura necesitas para ejecutarlo. Entonces, ese es un punto que hay que tener en cuenta. Otro que se llama la cuantización. Un mismo modelo de una determinada cantidad de parámetros, por decirlo así, 8 billones, puede tener desde el tensor a nivel normal, 16 bits, hasta cuantizado a 4 bits, 8 bits, hasta 2 bits. Entonces, es un poco más meterse un poco del lado técnico para ver cuál sería el punto óptimo para sus requerimientos en su empresa, en su MIPYME o en el sector público, hacer todo un mapeo de esos requerimientos para obtener cuál es el modelo adecuado y determinar qué son lo que se necesita en específico. Elías, vamos con la última pregunta y es, ¿qué avances tecnológicos o tendencias de IA deberíamos tener como prioridad en México para fortalecer ese ecosistema? O sea, ¿qué consideras? O sea, si tú tuvieras hoy la posibilidad de dirigir esa agencia y te diéramos eh, 10 veces más presupuesto del que tiene ahorita, ¿a dónde iríamos? Muy buena pregunta, ¿eh? Ah, diría fortalecer los tres pilares que les vengo comentando. Uno, el tratamiento de los datos. De nada nos sirve que tengamos los datos, por ejemplo, en un cuaderno, ¿no? O en una libreta. Hay que digitalizarlos, hay que limpiarlos, etcétera. Cada dependencia, cada secretaría, hoy hablando del sector privado, los propios datos recopilados a lo largo de los meses y años, hay que limpiarlos y depurarlos. Otro punto importante que tendría muy en cuenta es que, como les mencionaba, la adaptación humana juega un rol muy importante. Invertir lo más posible en el desarrollo del talento humano desde aquellos niños o jóvenes que estén aprendiendo nuevas tecnologías y enseñarles no solamente a interactuar con ellas, o desde un simple chat o en otras herramientas, sino ayudarlos a crear. Ese es un punto muy importante. No solamente interactuar, sino crear las herramientas, saber cómo funcionan por detrás de esa caja negra, es decir, los fundamentos matemáticos y programación que existen para llegar a construir algo y poder posteriormente abrir nuevos mercados, entrar a una empresa o hasta en un startup. Y el tercer punto es ese mismo tema de la infraestructura. Al final, para llevar a cabo cualquier idea o proyecto en temas de inteligencia artificial, modelos de machine learning, se necesita infraestructura en el cual montarlo y crear. Entonces, otro tema sería invertir gran parte en talento y infraestructura para estas determinadas aquí en México. ¿Nos hacen falta ingenieros, Elías? Totalmente. Sí, te diría que sí hace falta. Hay muchas personas con un gran potencial, créeme, desde zonas rurales y ciudades, etcétera, pero hace falta ese apoyo en temas de darles cursos, talleres, etcétera. Hay muchos niños jóvenes que tienen ese gran potencial en el cual llegar a ser grandes fundadores de empresas o trabajar en ciertas áreas o crear innovación, desarrollo, pero ese apoyo, ese extra de enseñarles a utilizar las nuevas tecnologías y construirlas aparte, es algo que considero sumamente fundamental. Elías, ¿algo más que te gustaría compartir con nosotros? Nos quedan unos minutos, pero bueno, obviamente queremos aprovecharte mucho. Sabemos que tienes un nuevo proyecto en Nvidia, también un jugador muy relevante en México, está invirtiendo fuerte en data centers, se ha vuelto un jugador muy, muy valioso, en la esfera global. Y bueno, pues obviamente felicidades por estar, en una de estas empresas líderes. ¿Algo que nos quieras compartir o platicar? Gracias. Actualmente, como mencionas, se llama Super Holding, en el cual estamos
desarrollando y creando todo un ecosistema de inteligencia artificial. Para ello va a haber un evento el 12 y 13 de noviembre aquí en la Ciudad de México, en Expo Santa Fe. Entonces están todos invitados. Igualmente estoy con los canales abiertos de comunicación, en donde estoy más activo es en LinkedIn, entonces ahí cualquier duda técnica, estoy abierto a las puertas. Muchísimas gracias, Elías. Gracias por formar parte de este summit y gracias por abrirnos un poquito las puertas a este ente, la agencia que esperemos que veamos más acerca de esto. Yo sé que ya no formas parte de, pero te tocó formar parte del equipo fundador y hasta hace muy poco formar parte de este equipo. Entonces, gracias por darnos la chance de poder entender qué está pasando en el gobierno federal y cómo es que México está evolucionando en ese sentido. Sí, muchas gracias Ricardo por la invitación y a todos los asistentes. Un placer. Gracias. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.